Si no has estado viviendo en una cueva durante los últimos días, sabrás de sobra cuál es la serie del momento. Podrás contar o no con una suscripción de Netflix, pero lo que sí está claro es que El Juego del Calamar es la serie más popular del momento. Tus amigos te la recomiendan y tú aún no sabes si darle una oportunidad. Quizás estás cansado de ver tanta publicidad, pero créeme si te digo que la vas a devorar en apenas un par de días. La producción surcoreana está a punto de superar a las grandes producciones como son La Casa de Papel o Stranger Things. Sí, amigo curioso, el día de hoy te traigo 10 curiosidades de la serie del calamar que quizás hayas pasado desapercibido o tal vez no imaginabas. Si no la has visto, te animo a que lo hagas y después vuelvas a ver este top, porque está lleno de spoilers. Alert, alert. Si quieres saber más, no te despegues de la pantalla. Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos. ¡Comenzamos! Su origen. La serie El Juego del Calamar es un proyecto del creador y director Hwang Dong-hyuk, quien, en una entrevista para el portal de la NME, compartió que la historia fue escrita hace 13 años, en el año 2008, pero que debido a lo irreverente de la trama, no logró conseguir quien se sumara al proyecto, hasta que se logró concretar la producción con el gigante del streaming Netflix. Según el creador, comenzó a escribir El Juego del Calamar cuando encontró inspiración en un cómic sobre un grupo de personas que, sin saberlo, fueron hechas para jugar un juego extremo. De esta idea parte la trama a la que consecuentemente le agregó otros elementos. ¿Por qué se llama El Juego del Calamar? Originalmente, la serie llevaría el nombre de Round 6, haciendo alusión al número de juegos en los que participaban los protagonistas. Sin embargo, el nombre se cambió a El Juego del Calamar como un guiño a un popular juego infantil coreano de los años 70. De acuerdo con el guionista y director de la serie, Hwang Dong-hyuk, él mismo solía participar en este juego cuando era niño, por lo que refiere que el proyecto cuenta la historia de adultos que, como él, jugaban el Juego del Calamar cuando eran niños. 067, la supermodelo que actúa en El Juego del Calamar. Uno de los personajes favoritos del público es Sae Bae-hyuk, una joven retraída que participa en el juego para sacar adelante a su hermano menor con el premio. Pero, ¿quién es la actriz que da vida a la joven? Se trata de la modelo Jung Ho-yeon, de 27 años, aunque anteriormente había participado como animadora para programas de televisión. Esta es la primera vez que la modelo interviene en un proyecto tan grande para un productor en video. Sin embargo, cuenta con una carrera bastante bien posicionada en las pasarelas y portadas de revista, tanto así que la revista Vogue la catalogó como la próxima top model de Corea. La muñeca del Juego del Calamar. En el primer juego de la serie, podemos ver a una muñeca de gran tamaño, con 2 coletas y vestido amarillo con anaranjado. Esta ha causado gran curiosidad, pues, pese a sus dimensiones, se trata de una muñeca real y no creada por computadora como se llegó a creer. De acuerdo a JTBC News, en un sitio de noticias coreano, los productores encabezados por Hwang Dong-hyuk descubrieron a la muñeca en Chingcheon Country, una locación que se encuentra a 3 horas de Seúl, Corea del Sur. Pero, ¿por qué está allí y qué significa? Al parecer, es una guardiana de seguridad de Machaland, un museo de carruajes icónico del lugar. Debes saber también que tiene un nombre, y es Mugunha, que hace referencia a la flor nacional de Corea, por lo que tiene un vínculo muy especial con el pueblo. Para utilizarla, los productores tuvieron que pedir permiso al museo para trasladarla y utilizarla como uno de sus personajes. El simbolismo de la serie. La serie es una alegoría a la condición social en la que vivimos, haciendo una crítica al capitalismo y el peso de poder que se le da al dinero. Constantemente se cuestiona qué tanto están dispuestas a hacer las personas a cambio de dinero, dejando de lado sus amistades, moral, familia, etc.
El uso de la música es otro factor a destacar. Durante todo el material pudimos escuchar piezas de los años 70 y 80, época en la que el director vivió su infancia y que crea un lazo de nostalgia y familiaridad. ¿Por qué el vestuario es verde? El creador de la serie de Netflix reveló que el equipo verde que utilizaban los participantes tiene un motivo. Aparentemente, cuando él era joven, los jóvenes que asistían a la secundaria de Corea utilizaban equipos de gimnasia de dicho color. Con respecto al traje que utilizan los guardias, el creador explicó que eligió un color rosado tirando a rojo porque en el círculo cromático este es el color que le hace frente al verde. Las máscaras de los guardias. En las máscaras de los guardias de la serie podemos ver figuras geométricas como el círculo, triángulo y cuadrado. Estas figuras fueron las elegidas por el creador para que portaran los guardias, pero ¿a qué se debe? Pues para mostrar la jerarquía entre ellos, cuantas más esquinas tenga la máscara, más poder tendrá su portador. El teléfono es real. El teléfono que figura en la tarjeta es otra de las curiosidades de El Juego del Calamar, que está dando mucho de qué hablar. Cuando los participantes son reclutados para participar en el juego, reciben una tarjeta que tiene unos símbolos en la parte de adelante y un número de teléfono en la parte de atrás. Cuando el equipo de la serie escogió dicho número, no sabían que esta línea pertenecía realmente a una persona. Recientemente, la dueña de la línea reveló que llegó a recibir más de 4.000 llamadas. No me gustaría ser el dueño de ese número. Los juegos están dibujados en las paredes. Durante toda la serie, podemos observar que los personajes intentan descifrar cuál será el siguiente juego y en el que deberán participar. Sin embargo, de haber observado un poco más, tal vez habrían notado que estos siempre estuvieron representados con dibujos en las paredes de la habitación donde dormían. Con la eliminación de participantes, esto se hace aún más evidente hacia el final de la temporada, pues conforme se van quitando las camas de todos, podemos observar de manera clara los dibujos. El jugador 001 causó un sentimiento de amor y odio entre los espectadores, pues luego de llorar por su muerte, hacia el final de la serie, nos enteramos que él siempre fue el líder de la organización del Juego del Calamar. Con esta información podemos regresar al primer juego y notar que la muñeca no lo escanea como al resto de los participantes, por lo que seguramente, aunque se hubiese movido, no la habrían disparado. El Juego del Calamar ha causado sensación entre las personas y con ello cada vez salen a luz más datos curiosos, teorías y una que otra pista que ayudan a entender mejor esta serie surcoreana. Si has llegado hasta aquí y no has visto la serie, pues corre a verla y comenta. ¿Qué te pareció la serie? ¿Qué datos curiosos no conocías? ¿Crees que habrá una segunda parte? Por favor, déjame tu comentario. Hasta aquí el video de hoy, amigo curioso, y si te gustó, no olvides darle like y compartirlo, y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video. Adiós.